Lo primero que necesito que ustedes interioricen es que el concepto de ansiedad es diferente al concepto de miedo, ¿correcto? El concepto de ansiedad es diferente al concepto de miedo. ¿Qué quiere decir? Que el miedo es una respuesta totalmente aprendida desde la filogenia por el cerebro, ¿correcto? Entonces el cerebro en el sistema límbico desencadena la emoción de miedo frente a un objeto externo, presente o real, ¿correcto? Frente a un objeto externo, presente o real, que está ahí y que supone una amenaza conocida, Por ejemplo, tú estás caminando, se te cruza un perro que te empieza a ladrar agresivamente. Entonces vas a desencadenar miedo, porque el objeto es externo, ahí está el perro, es real, lo estás viendo y sabes del daño concretamente que te va a hacer. Entonces una vez que el perrito se va o tú te escapaste, entonces el miedo automáticamente desaparece. O sea, no es persistente. Por lo tanto, ocurre en el presente. ¿Está bien? En cambio, la ansiedad es lo contrario. La ansiedad no es frente a algo objetivo, es frente a algo subjetivo. Es algo que tú crees porque no lo ves, no es real. ¿Correcto? No está en la realidad, no puedes objetivarlo. Y el daño que te va a hacer tampoco es bien conocido, no sabes lo que te va a pasar. Por lo tanto, es una preocupación hacia el futuro. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes me dicen, doctor, tengo miedo al examen, falso, falso. Tú tienes ansiedad por el examen. Porque primero que el examen no es real, o sea, no está ahorita en tu vida, está en, sabe Dios en qué momento. ¿Ya? Miedo vas a tener el rato que estés dando. Segundo, porque es una interiorización subjetiva, o sea, ¿qué te va a hacer el examen? ¿Te va a comer? ¿Te va a atacar? ¿Te va a matar? No, doc, es que el examen depende de mi ingreso y de mi ingreso depende tal cosa en mi vida y todo se me va a desmoronar. Entonces, cuando te empiezan a preguntar, ¿y concretamente qué va a pasar? Bueno, mire que puede pasar esto, puede pasar el otro, puede, no es real, no es concreto, la afectación no es algo objetivo. ¿Está bien? Y finalmente tu preocupación es en el futuro, es lo que te va a pasar en el futuro, no es algo de ahorita. Entonces, eso es importante que ustedes diferencien, ¿ya? Ahora, tanto el miedo como la ansiedad son procesos totalmente fisiológicos y válidos. El miedo es algo agudo, es algo objetivo para sobrevivir como especie y la ansiedad simplemente es ese miedo pero llevado a un plano más superior, un plano de cerebro prefrontal más consciente donde te preocupas por tu futuro. Pues obviamente, o sea, es normal preocuparse por el futuro. Es lógico, si somos Homo sapiens y el Homo sapiens se preocupa por el futuro, inclusive nos preocupamos por qué viene después de la muerte, entonces es normal que haya ansiedad respecto al futuro. Entonces, ¿dónde se vuelve patológico? La ansiedad y el miedo se vuelven patológicos cuando no son proporcionales al estímulo que desencadena ese estrés. O sea, recuerden, el estrés es una respuesta fisiológica frente a una situación nueva que supone una dificultad para el cerebro. Entonces, siempre y cuando tu miedo y tu ansiedad sean proporcionales a ese evento, no es una enfermedad, no es un trastorno de ansiedad. Pero si tu miedo o tu ansiedad son desproporcionales, por ejemplo, entras en ataque de pánico por una araña, entras en ataque de pánico porque te cerraron en un espacio, entras en ataque de pánico porque te pones a pensar en tu examen, entonces ahí sí es desproporcionado y ahí sí es un trastorno que requiere atención profesional. ¿Entendieron? Listo. Ahora, todo esto en el cerebro está integrado principalmente por las vías noradrenérgicas. Por eso acá les he puesto un recuerdo de los circuitos noradrenérgicos.
recuerden que el núcleo principal de liberación noradrenérgica central es el locus coeruleus. No lo olviden, que está justo en el tronco encefálico, en la parte media, por el puente y el mesencéfalo, en esos bordes, correcto, el locus coeruleus, y de ahí manda sus vías noradrenérgicas para activar el cerebelo, para activar la parte hipocampal, la parte de la amígdala, la parte de la corteza frontal, la parietal, etc. O sea, la noradrenalina es un neurotransmisor excitador que está ampliamente difundido en la corteza cerebral. Lo que nos importa es la noradrenalina que llega a la amígdala, ¿correcto? Y la noradrenalina que llega por el cíngulo a la parte prefrontal. Porque la noradrenalina en la amígdala es la que desencadena el miedo como emoción. Y la noradrenalina en la corteza prefrontal es la que desencadena nuestro estado de alerta, de energía y eventualmente los problemas que trae por la ansiedad. ¿Listo? Esa es la lógica. Muy bien. Recuerden que lo que estamos hablando es noradrenalina, no estamos hablando de la adrenalina. La noradrenalina no tiene la metilación final. La adrenalina que se produce en las glándulas suprarrenales tiene una última metilación y esa metilación, la hace más potente, la hace más periférica que central. Mientras que la noradrenalina no tiene esa metilación, ¿ya? Recuerden también que esta norepinefrina es parte de la vía de la dopamina y por lo tanto viene de la tirosina. ¿Ya? El neurotransmisor noradrenalina viene de la tirosina. No confundir con la serotonina que viene del triptófano. ¿Ya? Muy bien. Esta norepinefrina, recuerden que se libera por sus vesículas liberadoras de norepinefrina y actúa sobre sus receptores alfa o beta. ¿No es cierto? Los alfa 1 que son GQ, los alfa 2 estimulantes y los beta estimulantes y los alfa 2 inhibitorios, ¿no es cierto? Ya eso es farmacología. Recuerden que el más importante de los autorreceptores es el alfa 2. Recuerden que el alfa 2 es un autorreceptor inhibidor regulador de la liberación de noradrenalina. Y finalmente recuerden del NET, del transportador correcto de norepinefrina, el NET, que es el que se bloquea cuando uno consume, por ejemplo, cocaína, pues, ¿no es cierto? Entonces es importante el NET en las intoxicaciones por fármacos estimulantes. Ese es un breve repaso de la farmacología y la fisiología de la noradrenalina. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se libera de forma excesiva esta noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Ojo, no estoy hablando de la noradrenalina que se libera en las suprarrenales. Eso se libera en situaciones diversas. Lo que yo estoy hablando acá es la noradrenalina que se libera en el cerebro. La adrenalina de las suprarrenales lo vamos a dejar. Entonces, cuando se libera mucha noradrenalina en el cerebro, vamos a tener por un lado clínica mental, netamente mental, y por otro lado vamos a tener clínica autonómica del sistema nervioso autonómico, un aumento del tono del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de la clínica del sistema nervioso autonómico, o sea, excitación del sistema nervioso autonómico, lo voy a subrayar con color amarillo, entonces el paciente va a experimentar taquicardia o palpitación. Va a experimentar disnea, falta de aire o ahogo. Va a experimentar de repente dolor precordial, una oleada de frío o de calor. Recuerden que las glándulas sudoríparas están reguladas por el sistema nervioso simpático. Puede experimentar náuseas o dolores abdominales, ¿correcto? Puede experimentar sofocos. Se le van a secar las glándulas salivales, puede experimentar sequedad de boca y también puede haber un síndrome urémico en caso de trastornos crónicos de ansiedad, ¿correcto? Finalmente, va a haber una diuresis de recuperación después de un episodio de excesiva descarga adrenérgica. ¿Listo? Bien. La sudoración también es otro componente de la descarga del sistema nervioso autonómico. La sudoración también es un componente importante de la descarga del sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es en cuanto a la descarga adrenérgica autonómica. Pero también existe una afectación mental.
por el exceso de noradrenalina en los centros corticales. Cuando hay demasiada noradrenalina en nuestros centros corticales, aparece un miedo, un desasosiego, algo que está ahí que te perturba. Y el extremo, se conoce como el miedo extremo, es el miedo a morir o el miedo a perder el control, a volverse loco. Por eso este temor a perder el control o volverse loco es el miedo máximo que se puede experimentar, que también es el análogo a miedo a morir. Bien, luego ese exceso de actividad mental, no se olviden, va a repercutir en ciertas sensaciones conscientes, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a tener mareos o inestabilidad, porque estamos alterando nuestras vías de regulación. Entonces vamos a tener mareo e inestabilidad ya de expresión motora. O vamos a sentir que está habiendo una sacudida involuntaria de grupos musculares. Por ejemplo, cuando yo estoy muy estresado, me tiembla el meñique. Es como que mi cubital se irritara, una cosa así. Y el meñique empieza a temblarme. Otros les tiembla el párpado. Entonces, temblor o sacudidas musculares. Y finalmente vamos a tener sensaciones anormales, como parestesias, hormigueos. La gente estresada dice que le hormiguea la cara, las manos, los pies, ¿correcto? Luego hay inquietud psicomotora. Hay gente cuando está estresada que masca cosas, se come las uñas, golpea el piso, la rodilla, está moviéndose, inquietud psicomotora. Y finalmente notamos una sensación de debilidad muscular, porque cuando hay mucha descarga noradrenérgica por los receptores beta, el músculo al inicio gana fuerza, pero luego lo pierde. Entonces, todas esas otras manifestaciones ya son por activaciones de otras vías que tienen que ver con el control motor, con la regulación motora central. Entonces, eso que están viendo ahí, y bueno, para terminar, las cefaleas también es una sensación de excitación nerviosa que puede afectar a algunas terminales meningias. Entonces, esto que estoy viendo acá, todo lo que están viendo acá es el extremo de la descarga noradrenérgica, el extremo. Entonces, ese extremo tiene un nombre. Ese extremo se llama crisis de angustia. Ese extremo se llama crisis de angustia, ¿correcto? Y se define como periodos de 15 a 30 minutos donde se cumplen 4 o más de todos estos signos que les mostré, pero debe respetarse siempre que debe estar el miedo a la muerte y el miedo a perder el control. Esos son los claves que tiene que estar para establecer un diagnóstico de una crisis de angustia, ¿correcto? Muy bien. Entonces no olviden, por favor, que la crisis de angustia es la expresión máxima de la descarga noradrenérgica y que debe por lo menos cumplir 4 criterios, de los cuales uno es miedo a morir, miedo a perder el control y obviamente debe durar por lo menos 15 a 30 minutos. Entonces, eso va a ser la parte fundamental para arrancar el diagnóstico de todas las enfermedades por trastornos de ansiedad y sus relacionadas. ¿Listo?